Proverbios capítulo 3, queridos hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Los versículos 5 y 6. Dos versículos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo creo que lo sabemos de memoria. Si lo sabemos de memoria, repitámoslo con todo nuestro corazón. Y dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. En otras palabras, confía en el Señor con todo tu corazón. Padre, cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que hoy nos hables a través de tu preciosa palabra y que la podamos entender y la podamos poner en práctica, porque tú te gozas en aquellos que hacen tu voluntad. Porque escrito está y dice: no seáis solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos quienes hoy han hecho acto de presencia aquí a este lugar. Bendíceles, Padre, guárdales, protege. Y también abre su entendimiento, abre su corazón para que tu palabra quede guardada en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sentados, queridos hermanos. Vamos a ver lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña y dice, yo le puse por tema a esta enseñanza: creer y obedecer a Dios. Creer y obedecer a Dios. Creer y obedecer son dos aspectos inseparables de la fe verdadera. Porque si yo creo, tengo que obedecer. Donde la fe se manifiesta en acciones de sumisión a la voluntad del Señor, demostrando amor y confianza. Y no solo en sus palabras, sino en todo el sentido del Señor Jesucristo. Sabemos que la palabra del Señor es verdad. Dice allá en el libro de Hebreos, dice que es imposible que Dios mienta. Por eso la palabra de Dios dice creer y obedecer. El Señor Jesucristo nos mandó a que creamos su palabra, también a obedecerla, porque la obediencia bíblica es una respuesta gozosa y voluntaria de los mandamientos de Dios, porque nosotros voluntariamente hemos decidido obedecer al Señor a raíz de que Él se ha presentado a nosotros, nos ha abierto nuestro entendimiento y nos ha enseñado su palabra y nos ha enseñado que hay un futuro que nos espera allá en los cielos o fuera de los cielos. Depende de cada uno de nosotros, porque por eso dice la Escritura, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que alcanzaron la salvación a través de la obediencia. Por eso es necesario el crecimiento espiritual para que alcancemos la salvación y no nos quedemos ahí estancados. Necesitamos seguir su guía, necesitamos leer su palabra como se encuentra en las Escrituras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo: escudriña las Escrituras. Él nos mandó a decir: estudia, que estudiemos las palabras, que no nos quedemos así con lo que hemos leído, sino que lo profundicemos más, porque en los versículos, cuando nosotros profundizamos más, es cuando más lo entendemos y más vamos conociendo de Dios. Y el tema de hoy, como lo hemos visto, es creer y obedecer en Dios. ¿Qué significa creer en Dios? Significa
su reconocimiento, el reconocimiento a su autoridad. Aceptar a Dios como soberano sobre nuestras vidas. Aceptar, decirle, Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida. Aceptar que Él ha hecho todas las cosas. Tener plena confianza al entregarle nuestro corazón. Confiar en su dirección, incluso sin entenderlo, porque no entendemos muchas cosas. Nosotros nos dejamos guiar. Por ejemplo, cuando nosotros guiamos a nuestros hijos, ellos no entienden y ellos creen que a veces uno les está guiando por mal camino cuando uno les está aconsejando y dice, no hagas eso, es que los demás lo hacen, dice, es que, ¿por qué? O cuando nosotros nos podemos dar cuenta, yo me doy cuenta a veces con mis hijos que a veces se les escapa alguna palabra por ahí, yo le digo, ¿dónde la escuchaste? Y yo le corrijo, porque no quiero que mi hijo se extravíe. Igual es el Señor con nosotros. Pero al momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Él, Él pasó a ser Padre para nosotros y nosotros hijos hacia Él. Y por eso tenemos esa confianza de entregarle el corazón y confiarnos de todo corazón que Él nos lleva a una dirección correcta. Incluso cuando no lo entendemos, Él sabe que vamos, que Él nos lleva y que nosotros nos dejemos llevar por Él. Ahora, ¿qué implica el obedecer a Dios? Implica demostrarle la fe, porque nosotros obedecemos a Dios, creímos en Dios, ¿por qué? Por medio de la fe. Pero cuando nosotros ahora ya hemos recibido al Señor Jesucristo, ahora ya andamos en fe, ahora tenemos que hacer obras. Porque Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es muerta. Si lo buscan ahí en su Biblia, Santiago 2:20. Mas, ¿quieres saber, hombre, hermano, que la fe sin obras es muerta? Dice, mire, la fe sin obras es muerta. Por eso nosotros hacemos nuestras obras con fe. No hacemos las obras para salvarnos, como que parece que la salvación que el Señor Jesucristo, nosotros estamos ayudando al Señor Jesucristo para salvarnos. No, la salvación ya la tenemos. Pero tenemos que obrar a través de la fe. Seguir a Jesucristo. Hacer lo que Él manda, como amarnos los unos a los otros. Lo dice allá en San Juan 13, 34 y 35, si lo buscamos, San Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Por eso amémonos nosotros con todo nuestro corazón. No importa. No, es que, mire que es de otro país. ¿Y qué tiene? Si la tierra, dice el Señor, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El hombre es el que ha puesto fronteras. Dios es creador del universo y por lo cual Él no tiene fronteras. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice, si tuviereis amor los unos con los otros. Este versículo es tremendo. Ahí nos damos nosotros cuenta si de verdad somos hijos de Dios, si de verdad somos discípulos. Porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Todos, tanto los de aquí adentro como los de afuera. Si nos amamos los unos a los otros. ¿Qué pasa si nos amamos los unos a los otros? No nos criticamos. No nos juzgamos. Oramos por los unos por los otros. Tiene problemas el hermano, la hermana. Oramos con todo nuestro corazón. En cuanto nos enteramos que tiene cierto problema, oramos para que el Señor Jesucristo obre de esa manera sobrenatural en la vida. Por eso el Señor Jesucristo nos manda a amar. Obedecer es una forma de mostrarle amor y respeto y gratitud a Dios. El obedecer. Por eso el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
Pero eso al momento de amar, tenemos que tener un compromiso, dejar esta vida, dejar de enfocarnos en esta vida pasajera, dejar de enfocarnos, dejar vicios que a veces tenemos, malas actitudes, y vivir según sus propósitos. Porque si vivimos como el mundo vive, no vamos a llegar muy lejos. Recordemos que dice la Escritura, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol. Veamos qué nos dice Romanos 6:18. Romanos 6:18 nos dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. El Señor nos libertó. ¿Y ahora qué somos? Siervos de la justicia. Porque nosotros ya somos hijos de Dios. Ya vamos creciendo en el área espiritual, ya vamos teniendo una madurez espiritual. Una aceptación voluntaria responsable de su voluntad. No una imposición que el Señor hace. Tú ahora has aceptado mi nombre y ahora yo te impongo. No, el Señor quiere que tengamos una buena relación entre Él. Nosotros obedeciéndole al Señor con todo nuestro corazón. Por eso la relación entre el creer en Dios y obedecer a Dios van juntas, no puede ir la una sin la otra. Son inseparables. El camino de salvación, por eso Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos. Va junto. Porque nos arrepentimos y nos convertimos, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos al glorioso evangelio que ha predicado nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos damos cuenta, muchos nos arrepentimos, pero no nos convertimos. Y seguimos viviendo la vida mundana que teníamos. Seguimos haciendo las cosas, solo que ahora ya voy a la iglesia, solo que ahora ya me congrego. Pero sigo viviendo, sigo hablando lo mismo, sigo pensando lo mismo. Otros se convierten, pero no se arrepienten. Y otros se arrepienten, pero no se convierten. Y la palabra del Señor nos dice que ambas tienen que ir juntos, como el creer en Dios y el obedecer en Dios. Tenemos ese camino de salvación que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Miren qué nos dice Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Nos dice, y habiendo perfeccionado, mire, leamos lo del 8, y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, el Señor Jesucristo aprendió a obedecer, aunque era el Hijo de Dios. Él aprendió a obedecer. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Por eso, si nosotros le obedecemos al Señor y hacemos las cosas tal cual como están escritas, como dice Josué 1:8, vamos a llegar a la patria celestial. Porque dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para los que le desobedecen, no. Para los que van a medias tintas, no. Por eso dice San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo lo practicamos nosotros en nuestro diario vivir? Si no conocemos su palabra, entonces dice, vamos a fracasar, porque dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así dice, mi pueblo fue muerto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice Oseas 4:6. Entonces, ¿cómo vamos a conocer su palabra? Vamos a leer la Biblia. Vamos a meditar en las Escrituras.
A través de las Escrituras vamos a dejar y escuchar que el Espíritu Santo nos hable, esforzarnos por reconocer su impulso, actuar y poner en práctica todos los mandamientos que el Señor nos ha dicho. El arrepentimiento y el amor son dos cosas muy importantes, porque todos los mandamientos, ama a tu prójimo, haz con las personas lo que quieren que hagan contigo, somos sal de la tierra, somos la luz de este mundo, pero si vivimos no conforme a la Escritura, no somos la luz de este mundo. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que creer a Dios y creerle a Dios. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Creer en Dios, muchos creen, el diablo también cree y tiembla, sus demonios, dice. Eso está escrito. Pero creerle a Dios es confiar en su palabra. Creerle a Dios es confiar en sus promesas como lo suficiente como para actuar en consecuencia y vivir según Él lo ha revelado, permitiendo que transforme nuestra vida. Creer en Dios es aceptar su verdad y fundamentalmente confiar en Él y actuar en Él conforme a su confianza. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? No basta solo con creer en Dios, hay que obedecer. Hay que obedecer porque si nos vemos qué nos dice ahí Santiago 2:19, busquémoslo y se van a dar cuenta. ¿Qué dice la Escritura? Santiago 2:19. ¿Qué dice? Tú crees que Dios es uno, haces bien. Y mire qué dice. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? Sí, gloria a Dios, yo creo, vale. Creer en Dios no es lo mismo que obedecer a Dios. Porque los demonios también creen en Dios. Pero ellos no se arrepienten y no se van a arrepentir. Porque ya están destinados, ya desobedecieron. Nosotros hemos desobedecido, pero Dios nos da una y otra oportunidad. Por eso muchos dicen creer en Dios. Hablan de Él, lo nombran en sus conversaciones, lo mencionan en momentos difíciles, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos. Por eso dice, la Escritura dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Miren qué dice este versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso la Biblia enseña que la palabra de Dios hay que vivirla y hay que obedecerla. Vivirla y obedecerla. Mire qué nos dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2:13. Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros podemos oír de la palabra y podemos saber de la palabra, pero si no hacemos conforme a la palabra, no seremos justificados. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios, los que hacemos la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos, es necesario que obedezcamos. Mire Santiago 1:22, ¿qué nos dice? Santiago 1:22 dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mire, nos manda a que hagamos la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ama a tu prójimo. Pues, amémoslo. Ah, pero si es que este me cae mal, dice, pues ámale, porque es una creación de Dios. Es que este no congenia, decimos, no encaja, parece conmigo. Pero fue la voluntad de Dios que la persona naciera así. Quizá la persona en su carácter actúa así porque no conoce de Dios. Pero al momento que va a conocer de Dios, sin duda va a cambiar bastante. Porque dice, sed hacedores de la palabra
y no tan solo oidores. ¿Qué dice? Engañándonos a vosotros mismos. Nos engañamos si solo somos oidores de la palabra. Así que donde muchos tropezamos, aquí es donde muchos tropezamos, porque decimos que conocemos a Dios, pero no andamos en Él, no andamos con Él, no hacemos lo que Él nos manda. Creer en Dios no nos hace diferentes. La palabra de Dios es directa y clara y nos advierte ahí en Santiago 2:19, que ya lo leímos, pero volvámoslo a leer otra vez. Santiago 2:19. ¿Qué dice la escritura? Talento. Pues lo busco yo aquí más rápido. Santiago 2, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? ¿Cómo dice la palabra? Aquí hay muchos tropezamos porque decimos que creemos en Dios, pero no le obedecemos, pero no andamos en sus caminos, pero andamos haciendo nuestra voluntad. Por eso creer en Dios, creer que Dios existe, no transforma la vida, sino que el obedecerle a Dios va a transformar nuestra vida, porque incluso los demonios saben que Dios existe, saben que Dios es real. La diferencia no está en creer, sino en obedecerle a Dios con todo nuestro corazón. Eso es la gran diferencia entre aquel que cree y aquel que obedece. Por eso dice la palabra en San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo aquel que obedece la palabra, solo aquel que hace mi voluntad, solo aquel que me obedece. Por eso conocer a Dios no es igual que conocer de Dios, perdón, no es igual que conocer a Dios. Habemos personas que sabemos versículos bíblicos y muchos versículos, gloria a Dios por eso. Aprendamos la palabra, dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo mora en abundancia, pero que lo pongamos en práctica. Sabemos historias bíblicas y sabemos principios bíblicos, pero no vivimos conforme a la voluntad. No vivimos conforme a lo que dice la palabra. Ahí en San Mateo 7:21 el Señor Jesucristo, mire, si lo leemos bien, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no negó que esas personas no conocieran de Dios. El Señor Jesucristo sabía que esas personas conocían de Dios. Y dijo que no hicieron su voluntad. Esa es la gran diferencia dentro de los que entraron al cielo y los que no entraron al cielo. Si Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y todo el que le dice Señor al Señor es porque conoce al Señor, sabe que existe Dios, sabe que existe el Dios Todopoderoso, sabe que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personas. Pero dice, el Señor Jesucristo no negó que esas personas no conocieran a Dios y no conocieran su palabra, sino que dijo que no hicieron su voluntad y que no vivieron conforme a su palabra y no obedecieron, y por eso no pudieron entrar en el cielo, y por eso muchos no van a entrar al reino de los cielos. Esa es la gran diferencia de los que entran y los que no entran al cielo. Si conoce usted al Señor, obedézcale. Si conoce su palabra, la obediencia demuestra quién gobierna su vida. La obediencia. Si usted obedece al Señor, entonces va a hacer las cosas como están escritas. Obedecer a Dios significa dejar que Él gobierne su vida, dejar que Él me mande, incluso cuando no me conviene, porque hay veces que no me conviene, pero si es la voluntad de Dios y es para mi bien,
Dios va a hacer algo importante en mi vida. Busquemos qué nos dice San Lucas 6:46. San Lucas 6:46. Dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo que yo digo es, miren qué tremendo. Si le llamamos Señor, tenemos que hacer lo que Él nos manda. ¿Qué nos manda Él? Ama a tu prójimo. ¿Qué nos manda Él? ¿Y tú qué juzgas? ¿Crees que escaparás del juicio de Dios? Juzgamos, condenamos, hablamos mal del prójimo, pensamos mal. Y eso pues ya nos acarrea. Nosotros o estamos en pleito con alguien, y la Biblia nos enseña: en cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de vosotros, dice, estar en paz con todos. En cuanto dependa. Y aquí dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor no se andaba con rodeos, sino si Dios no gobierna nuestras decisiones, solo conocemos de su nombre, porque para que obedecer a Dios es dejar que Él gobierne nuestra vida, dejar que su voluntad se cumpla en nuestra vida, aunque muchas veces cuesta. Por eso cantábamos el último canto que decía: en su momento, a su hora, Él hará las cosas, no cuando nosotros queremos, no cuando nosotros, ahora quiero, Señor, ahora no, espérate, ya va a llegar el momento, ya llegará el momento. Mire qué nos dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que le conocemos, dice, mire, este versículo es tremendo. Y en esto sabemos que le conocemos, ¿qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es mentiroso. Y la verdad no está en él. Mire qué tremendo. Es que tenemos que obedecerle a Él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos, si hacemos sus mandamientos. Busquemos allá creo que es en San Juan 14:15, creo que es. San Juan 14:15, miren qué nos dice. Un pasaje pequeñito. ¿Qué dice? Si me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y el que acabamos de leer, ¿qué nos dice? Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, este es mentiroso, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Es que no lo van a heredar, porque si vemos allá en 1 Corintios capítulo 1 Corintios creo que es capítulo 6 versículo 9 en adelante, se describe un montón de personas que no van a entrar en el reino de los cielos. Pero el que guarda la palabra, dice el versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El 5, hija. No, el que estamos leyendo. Primera de Juan 2:5. Entonces, vemos que el que guarda su palabra, el que hace la voluntad, el que actúa conforme a la palabra de Dios, él verdaderamente se ha perfeccionado en Dios. Pero dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Estos 3 versículos son muy importantes en nuestra vida. Mira, el 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, este es de mentiroso. Y la verdad no está en él. Es tremendo, es fuerte este versículo. El conocimiento verdadero se vive con la obediencia. Y la obediencia cuesta, pero marca la diferencia. La obediencia cuesta, pero marca una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Como allá en Apocalipsis capítulo 3, con la iglesia, la Odisea. Ellos decían, yo tengo todo y no necesito nada de Dios. Y el Señor le dijo, tú eres un miserable, ciego y desnudo. Compra de mí colirio para que veas. Y oro refinado para que seas rico. Y cómprate ropa para que no se te vean tus vergüenzas. Pero ellos decían, no, lo tenemos todo. Yo voy a los cultos todos los días. No, si yo predico, si yo canto. Yo ya sé del Señor. Y eso es desagradable porque empieza a subir el orgullo en uno. Y eso lleva al fracaso. Lo podemos ver con el enemigo. ¿Qué dijo él? Me haré mi trono a la par de Dios. Subió su orgullo porque el diablo lo creó Dios para adorarle a él, para alabarle a él. Pero él no quiso, él quería que también los demás le alabaran y le adoraran. Y él tanto anhela eso. Y le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo quiere que se le adore como se le adora a Dios. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que, queridos hermanos, obedecer no siempre es cómodo. Obedecer cuesta. A veces implica renunciar y cambiar hábitos. A veces implica que hay que cerrar algunas puertas, el obedecer a Dios. A veces implica que hay que corregir actitudes que tenemos. A veces implica dejar amistades que no nos están llevando. Que no estoy diciendo déjales de hablar, no, sino háblales de Cristo. Y tráeles algo. Pero si no entienden, ¿qué vas a hacer? Vente. Por eso dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Si te quieres ir al cielo, tienes que vivir como Dios manda. ¿Qué dice Levítico 27? Dice, sed santos, como yo soy santo. Sed santos. Y si el Señor nos mandó a hacer de esa manera, el Levítico 27. Talento, dice. ¿Dónde está Levítico? Dice, santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Qué tremendo, ¿verdad? Y así es como nosotros tenemos que vivir, en obediencia al Señor. El Señor nos manda a santificarnos porque Él es santo. El Señor nos manda, Él es el Dios de las luces. Nosotros tenemos que vivir en luz, porque dice, vosotros sois la luz del mundo. El Señor es el Padre de la verdad, por lo cual nosotros tenemos que hablar verdad cada uno con nuestro prójimo, dice la Escritura. Ya el diablo y su gente que hablan mentira, como está escrito allá en San Juan 8:44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Él tiene su gente que los está engañando, pero nosotros somos hijos de luz. Ahí tienen el versículo, aunque tarde, pero llega. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué dice? Padre de la mentira. Nos quiere. Por eso dice el Señor, el que dice que guarda sus mandamientos y no hace las cosas, este es mentiroso.
¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo, porque no hace la voluntad de Dios, sino sí va a la iglesia, sí canta, sí levanta las manos, sí ora, pero sigue en esa vida mundana, aparte de que el mundo también ofrece cosas para que nosotros nos embarremos ahí. La carne quiere que nosotros hagamos los deseos de la carne. El diablo nos ataca, por eso usted tiene 3 enemigos que le atacan sí o sí, día y noche. El mundo, el diablo y su carne. Oye, es que hoy hace frío, me quedo aquí, dice, me meto a la cama o pongo un cafecito caliente, me doy mi pan ahí y me tiro a dormir. Y hoy juega a ver fútbol, me quedo, los que les gusta el fútbol, me quedo, pero esa es la carne. Sale usted al mundo allá y gente que vamos a bebernos algo, mira que aquí hay diversión, mira, ya. Y los jóvenes, mira que vamos a la disco, aquí hay mujeres, aquí hay droga, aquí hay alcohol, aquí hay lujuria, disfruta de la vida porque después de esta no hay otra. Y el diablo le pone ahí sus manjares para que caigan. Y mucha gente cae. Y por eso le cierra su conocimiento para que no vea a Dios. El diablo es tremendo, pero la Biblia nos dice, santificaos pues y sed santos, porque yo vuestro Dios soy santo. Mire que nos dice Primera de Pedro 1:16 también, hablando sobre la santidad. Primera de Pedro 1:16 dice la escritura, porque escrito está, allá lo vimos allá en Levítico, sed santos porque yo soy santo. Dice en el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conduzcámonos con temor todo el tiempo de que vamos a vivir aquí sobre la tierra. Porque Él es santo, nosotros somos santos. Y si le invocamos a Él como Padre, y que el Padre no hace acepción de personas, no dice, este me cae bien, este sí lo voy a meter al cielo, este no. No, Él juzga según, y van a entrar aquellos que son santos, aquellos que dicen allá en San Juan 4, 23 y 24, si lo busca, esa clase de personas va a entrar al cielo. San Juan 4, 23 y 24. ¿Qué dice la escritura? Si lo encuentran, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores son los que van a entrar al cielo. Ellos, sed santos porque yo soy santo. Santificaos pues, dice el Señor. Y nos manda diciendo, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que vivir el Evangelio de Jesucristo tal cual está escrito. Miren cómo les enseñó el Señor al pueblo de Israel allá en Deuteronomios capítulo 5, versículo 33. Deuteronomios en el Antiguo Testamento capítulo 5, versículo 33. ¿Qué les dijo el Señor ahí? Andad. ¿En dónde? En todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado. Mire, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien. Ese era el mandamiento que le dio al pueblo de Israel. Ese es el mandamiento que nos manda a nosotros hoy. Andad en todo el camino que Jehová os ha mandado. Habrán momentos de nuestra vida en que el Señor nos probará para ver si realmente somos hijos de Dios. Probó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto y no pasaron la prueba. Blasfemaron en contra del Señor. Renegaron y ellos habían salido de la esclavitud, pero sus corazones seguían pensando en Egipto. Nosotros podemos salir del mundo y venir a los pies del Señor, pero seguir pensando, ay, mis amigos, ¿qué tal la estarán pasando allá? Estos la están pasando fenomenal y mientras tanto yo aquí me vine a la iglesia. No, hombre, es que allá, no, es mejor, dice, mejor estar en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Es mejor un día estar en la casa de Dios.
Y dice en este versículo, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis y os vaya bien en todo. Y dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Pero qué? Haced todo conforme a lo que está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es. Dios no le dijo escoger por este camino, no, es hacer todo. Si está escrito eso, hacedlo para que te vaya bien. Conocer y obedecer a Dios transforma nuestra vida diaria. Cuando una persona obedece, su forma de vivir cambia, porque no porque se esfuerce él mismo, sino porque Dios va obrando en él. Dios va obrando en él. Ya no aparenta, sino ya es sincero. No porque quiere ser así, sino porque Dios va gobernando su vida. Por eso dice San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios se demuestra con obediencia, no con palabras. El amor de Dios se demuestra con obediencias, no con palabras. Creer en Dios es el comienzo. Conocerlo de verdad se notará en nuestro diario vivir. ¿Cómo obedecemos? La obediencia no es opcional, es una evidencia de que Dios vive en nosotros y no busca oyentes. Dios no busca oyentes, sino busca obedientes, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ver el último versículo, San Juan 4:23. San Juan 4:23. Ya lo vimos ahora, hace un momento. ¿Qué dice la escritura? Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, la obediencia delante de Dios no es opcional, sino es una evidencia de que Dios vive en nosotros. Dios tiene que estar viviendo entre nosotros y nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores para adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Porque Dios dice, el versículo 24 dice, Dios es espíritu. 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ya para terminar, solo quiero hacerle una pregunta. Bueno, dos preguntas. La pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es si obedeces a Dios, si obedecemos a Dios. Esa es la pregunta. Pregúntese usted en su corazón. ¿Cuánto le obedece a Dios y cuánto le desobedece a Dios? Porque San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si le amamos al Señor, y en esto conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor. Si tenemos amor los unos para los otros, y si llevamos fruto, en esto se glorificará mi Padre, dice, en que llevemos mucho fruto y seamos así los discípulos del Señor. Así que, queridos hermanos, el amor de Dios se demuestra con obediencia y no con palabras. El amor de Dios es un amor fiel y sincero. Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Dice San Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo y lo sigue amando, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó de una manera que no lo podemos entender. Así que nosotros obedezcamos, vivamos como Dios nos quiere, sed santos, porque yo soy santo. Y allá en San Mateo, creo que es, San Mateo 6, San Mateo 5:48, nos dice el Señor, sed perfectos. Mire, ¿podemos llegar a la perfección? Sí, obedeciendo su palabra. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podemos ser perfectos? Sí, solo si obedecemos a Dios. En la obediencia está la bendición. Nosotros queremos bendición, obedezcamos al Señor. Nosotros queremos que nos vaya a medias tintas así,
pues vivamos como querramos vivir. Y al final el cielo va a estar cerrado para nosotros. Pero si vivimos conforme a la voluntad de Dios, el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, San Juan 14, hija, 14:1, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, dice. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Y llega el versículo 6 y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el que nos conduce al cielo, Él es la puerta. Tenemos que obedecerle a Él con todo nuestro corazón. Tenemos que amar al prójimo. Es que el prójimo es mi enemigo. Si el Señor nos manda ya en San Mateo 5:44, creo que es, donde nos dice, amad a vuestros enemigos. Amad. ¿Cómo le voy a amar si quieres entrar al cielo? Amad. Pero Jesús dijo ahí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Eso está difícil hacerlo. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira este versículo, si lo ponemos en práctica, este versículo nos lleva a una gran victoria, que por eso muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, porque no perdonamos. Y dice ahí en el versículo 14 de San Mateo 6:14 y 15, dice que si no perdonamos, el Señor no nos perdona. ¿Sí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Y el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Por eso dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen. Y dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y llega al versículo 48 y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, queridos hermanos, obedezcamos al Señor, porque en la obediencia es donde viene la bendición, en la obediencia es donde alcanzaremos la vida eterna. Porque si solo sabemos pero no actuamos, no hacemos nada. Nuestra fe queda muerta. Tenemos que actuar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús. Dele aplausos al Señor y dígale que a partir de hoy usted va a empezar a obedecerle. Amén.